Aclaraciones. Esta historia no es mía, todos los derechos y agradecimientos a su respectivo autor original, link en la descripción. Si les gusta este contenido entonces dejen su like junto a una suscribida a mi canal de YouTube porque así me apoyan a seguir trayéndoles esta historia. Capítulo 11. Análisis. No soy dueño de Fed/Stenad y esas cosas. Oh. Sirius frunció el ceño mientras escaneaba el contrato mágico en sus manos por centésima vez. Primero analizó la secuencia de runas en el papel para asegurarse de que el hechizo no hubiera sido alterado para funcionar en su contra de alguna manera, y luego el trato. Las reglas y las regulaciones reales que estaban escritas en el interior del hechizo. Habían pasado un par de semanas desde que lo capturaron y aunque sus sesiones de tortura no fueron tan malas como podrían haber sido, Sirius sabía que le estaban presionando por tiempo. Shirou estaba siendo el objetivo y el hijo de Lubre estaba buscando algún artefacto que tuviera el potencial de darle al vampiro el impulso que necesitaba si el herrero no lo entregaba. Si el hijo realmente encontrara el objeto, una masa si lo que escuchó era correcto, entonces ya no necesitarían al rudo irlandés y se desharían de él. Por supuesto, nadie había dicho eso por sí solo, pero el mensaje fue lo suficientemente claro para aquellos que realmente prestan atención a la situación. Cuanto más tiempo tuviera el vampiro una razón para mantener con vida a Sirius, más posibilidades tendría de escapar o encontrar una manera de contactar con el mundo exterior. Veo que ahora estás considerando seriamente mi oferta. Lubre se rió entre dientes. Me alegra que finalmente estés viendo lo que tengo para ofrecerte. Sigue hablando, bastardo. Pronto encontraré una salida de aquí. Sirius refunfuñó mentalmente mientras agitaba el papel en sus manos. Un contrato mágico era un acuerdo absoluto entre magos hecho para evitar cualquier forma de apuñalamiento por la espalda para grandes acuerdos utilizando una magia que lo unía a uno a sus promesas conocidas como Haze. Si alguno de los que firmaron el acuerdo lo rompe, perdería instantáneamente el acceso a toda la magia que pudiera realizar por el resto de su vida, ya que el castigo sería alimentado por los propios circuitos mágicos. Para la mayoría de los magos era un castigo peor que la muerte. Esta no es la primera vez que tengo que firmar un contrato para un trabajo, ya sabes. Los de tu clase no son los únicos que tienden a desangrar a los suyos con este tipo de cosas. El vampiro asintió. De hecho, he oído que la asociación puede ser un lugar bastante peligroso de vez en cuando, incluso para uno de los suyos. Entonces, ¿qué opinas del acuerdo? Es bastante razonable para lo que estoy preguntando, ¿no? En su mayor parte, sí. Sirius se encogió de hombros. Hago tu arma y nada más, sin nada que haga para el prototipo, no intento escapar, ni contactar al mundo exterior para saber dónde estoy o qué estoy haciendo, y me iré a casa sin un rasguño ni que me chupen la sangre. De cualquier otro pariente bajo tu control y de ti mismo, y eso es doble para el muchacho siempre y cuando no estalle una pelea. Es mejor de lo que la mayoría esperaría. Sin embargo, hay una complicación. Lubre levantó una ceja con curiosidad, ya descifrando lo que su cautivo estaba a punto de decir a continuación. Explica. El más grande de los dos tocó la sección donde el acuerdo describía la creación y el propósito del código que se estaba creando en particular. Aquí dice que se supone que debo crear el código místico antimago más eficiente y potente que pueda imaginar o recordar cómo construir. Sacudió la cabeza. Yo tampoco puedo hacerlo. Es imposible hacer eso ahora. El vampiro frunció el ceño. ¿Un código que sabes cómo construir y que no puedes construir? ¿O es que no lo harás por mí? Sirius sacudió la cabeza, ignorando la silenciosa amenaza. No puedo. Los materiales para esa marca de armas ya no existen y es imposible fabricarlas o reproducirlas. Además, no sé dónde están en este momento algunas armas que están hechas de estas cosas, así que en resumen, tenemos que hacerlo. Reformule esta parte del papel o de lo contrario ni siquiera me permitirá firmarlo sin matarme o quitarme la magia en el acto. El rostro del vampiro se contrajo ligeramente en señal de insatisfacción. ¿Quieres decirme que ni siquiera sabes quién es el propietario de estas armas que tú mismo has fabricado? Sirius se rió entre dientes, disfrutando la frustración de su captor.
El propietario de uno está muerto y, para empezar, el otro nunca ha tenido un portador. Tendrás que conformarte con algo menos especificado. Todavía puedo hacerte una herramienta decente que te convertirá en una gran amenaza, pero es un antidefinitivo. El arma del mago está fuera de toda duda. Le entregó el contrato al vampiro con una sonrisa. Al Louvre, por otro lado, claramente no le hizo gracia ahora que supo que la herramienta más poderosa que el creador de códigos místicos podría fabricar para él ahora estaba fuera de su alcance. Tomando bruscamente el papel de la mano del hombre, el apóstol salió brusca y silenciosamente de la habitación de Sirius para arreglar el acuerdo y lograr que el hombre más grande finalmente trabajara para él. Sirius sonrió mientras el hombre muerto se perdía de vista. La situación era muy delicada en este momento, pero no pudo evitar reírse de la ironía de cómo estaban las cosas en ese momento. ¡Oh! Japón. El sábado por la noche se informó de un sorprendente número de desapariciones y asesinatos mientras los agentes de policía luchaban por identificar. Hombre. ¿Qué diablos pasó después de que me quedé dormido durante el fin de semana? Taiga sacudió la cabeza con asombro mientras comía la comida que Shirou preparó esa mañana. Las cosas se han vuelto realmente peligrosas. Sakura se estremeció. Da mucho miedo pensar que esto sucedería tan de repente. Sí, no es de extrañar. Murmuró Shirou distraídamente mientras imágenes de la noche anterior pasaban por su cabeza. ¿Senpai? ¿Pasa algo? Sakura preguntó preocupada al ver la expresión vacía del adolescente mayor. Probablemente esté en shock porque los asesinatos ocurren en su camino de regreso del trabajo. Taiga murmuró a través de su plato de arroz. 3 tipos devorados como animales y otro cortado en pedazos. Escuché que los que todavía estaban en una pieza eran de una de las otras pandillas en el área. Tiene a muchos chicos del abuelo nerviosos esta mañana cuando me desperté. Ese sí, eso es todo. Estoy un poco sorprendido de que algo así haya sucedido tan cerca de mí. La pelirroja rió nerviosamente. No hagas algo estúpido como pensar que podrías haber hecho algo al respecto, Shirou. Taiga frunció el ceño. Sea cual sea el responsable de esto, déjelo en manos de la policía. Mientras tanto, no vaya a trabajar ni se quede fuera hasta tarde por ahora. Escuché que las escuelas locales están cerrando todas las actividades extraescolares y se ha establecido un toque de queda. Hasta que las cosas se calmen. Yo no iba a culparme por esto. Shirou intentó mentir de forma bastante transparente. Aún estoy superando el hecho de que podría haber sido yo quien estuviera allí. Por favor, no digas eso, senpai. Le suplicó Sakura a Shirou. No quiero pensar qué pasaría si realmente fueras una víctima. Shirou. Mira lo que hiciste. Taiga le gritó al chico. Estás haciendo llorar a Sakura. Ah. Lo siento. Lo siento. No fue mi intención hacer eso. El chico agitó las manos frenéticamente en defensa. La mirada de Sakura se relajó y una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Está bien, senpai. Sé que no lo dijiste en serio. Solo estaba preocupado por ti, eso es todo. ¿Cómo diablos no lo ha visto todavía? Taiga murmuró para sí misma en voz baja antes de sacudir la cabeza. Que eso te sirva de lección, Shirou. Nunca hagas llorar a una chica linda como esta. Sakura es probablemente la mejor que jamás tendrás en tus manos, así que no te atrevas a intentar alejarla. Shirou parpadeó confundido, ignorando el sonrojo que de repente estalló en el rostro de Sakura. ¿De qué estás hablando, Fujine? ¿Por qué alejaría a Sakura? No es nada. La tímida chica chilló en un tono ligeramente más alto de lo normal mientras comenzaba a limpiar el desayuno de manera bastante desordenada y rápida. Aún. Tiage suspiró. Simplemente no hagas nada estúpido, Shirou. Estaríamos destrozados si descubriéramos que fuiste mordido y moriste, y luego regresaste como un zombi. Ella volvió a caer en su personalidad inmadura y comenzó a hacer gemidos. Shirou miró con cansancio a Taiga antes de mirar a Sakura momentáneamente. Sabes, Fujine, siempre podría ser un muerto, un no muerto,
un vampiro o un ghoul, ya sabes. No tuvo que mirar para notar que Sakura se congelaba por una fracción de segundo antes de continuar con lo que estaba haciendo, solo incluso más descuidadamente. ¿Muertos y no muertos? Taiga parpadeó confundida. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo sabes la diferencia? No eres del tipo de los cómics a pesar de que tu conocimiento de fantasía es bastante bueno. El mago se rascó la barbilla tímidamente. Uno es como un zombi puro y el otro es un vampiro potencial en ciernes. Lo escuché de pasada una vez en una conversación hace un tiempo. Aunque nunca me molesté en conocer los detalles. Bueno, supongo que eso tiene sentido. Para ser honesto, todos me parecen iguales. Taiga hizo un puchero, avergonzada por no saber algo así a pesar de amar las historias de vampiros y zombis. Sí, a mí también me parecen iguales. Shirou se rió levemente, solo una vez se encontró con Sakura en el proceso. ¡Oh! ¿Un vampiro? ¿Aquí? La voz del sacerdote preguntó en un tono bastante sorprendido a través del teléfono de Rin. Eso es lo que dije, ¿no es sacerdote? Rin respondió con irritación. Anoche maté a uno de sus familiares. ¿Entonces la historia del cuerpo cortado en pedazos fue obra tuya? Pensé que tenías más delicadeza que eso. Kirei comentó divertido. Me sorprendieron los cuerpos y vi a los no muertos por primera vez de cerca. Me puse un poco nervioso con mi hechizo de viento, eso es todo. La chica respondió con altivez. No es como si estuviera acostumbrado a cruzarme con personas y ser comido por otras personas que conoces. Eso es más lo tuyo. El hombre de Dios se rió brevemente. HM. Lo más probable es que tengas razón en eso. Aunque estoy sorprendido. Dadas las circunstancias, pensé que lo más probable es que vendrías a verme lo antes posible después del descubrimiento. Quedarse cubierto con la sangre de un hombre muerto por primera vez tiende a hacer que la gente pierda la calma, ¿vale? Rin gritó enojada. Solo ocúpate del chupasangre ya. Tú haz tu parte de la ciudad y yo haré la mía. Deberíamos poder matarlo para el final de la semana. Rin, espero que no planees intentar vencer al vampiro con tu. La voz de Kirei fue cortada cuando Rin apagó su teléfono. Por supuesto que no soy un sacerdote falso. Mi ayudante es demasiado cobarde para reunirse contigo personalmente. Rin refunfuñó mientras se alejaba del teléfono y se preparaba para ir a la escuela. Era un poco más temprano de lo normal para levantarse, pero necesitaba hacer las cosas, así que puso la alarma una hora antes a pesar de saber que odiaba levantarse temprano. Le tomó aproximadamente media hora llegar a los terrenos de la escuela y, debido al hecho de que llegó antes de lo normal, pudo ver que la afluencia constante de estudiantes con los que estaba acostumbrada a encontrarse era mucho menor de lo normal. Sin embargo, debido a esto, logró señalar a su actual esclava entre la multitud que caminaba. Con ella. Rin se mordió el labio con una pequeña frustración. No sabía cómo diablos se conocieron esos dos o por qué eran tan cercanos, pero no iba a hacer ninguna pregunta sobre su relación. Al menos todavía no. Observó desde una breve distancia cómo los dos hablaban amistosamente y alegremente antes de que el más joven de los dos se dirigiera a la escuela secundaria. Shirou probablemente nunca lo notó, pero momentos después de que se separaron, la sonrisa feliz de la chica rápidamente se convirtió en una expresión bastante vacía o casi sin alma. Lo más probable era que ella fuera así la mayor parte del tiempo y solo fuera realmente feliz cuando estaba cerca de Emilia. La idea de ese hecho deprimió aún más al Tosaka. Aún así, Rin no era de las que dejaba que los malos recuerdos se apoderaran de ella y unos segundos después de que la chica estuvo fuera del alcance de su audición, se acercó a Shirou. Oí Emilia. Pensé que te gustaban las mujeres mayores. Ella habló detrás de él, haciendo que él se congelara para su satisfacción. Te Tosaka. El chico rió nerviosamente mientras se daba vuelta. Por favor, no hagas bromas como esa. Solo soy buena amiga de Sakura. ¿Puedes decir eso de nuevo? La chica de cabello oscuro sonrió, notando que casi nadie les prestaba atención. Así que no vas a dejarme pasar esta noche, ¿verdad?
Al menos hasta ese momento. El pelirrojo palideció al ver gente mirándolos. Creo que deberíamos hablar en otro lugar para que nadie más pueda escucharnos y malinterpretar nuestra conversación. No sé cuál es el problema. La media se inspeccionaba las uñas con indiferencia. Solo me estoy asegurando de que salgas conmigo esta noche. ¿Qué es tan difícil de entender acerca de eso? Aparte de prácticamente la totalidad de lo que acabas de decir. El Emilia gritó mentalmente y estaba bastante seguro de que Rin realmente lo escuchó. No quiero que la gente piense que somos pareja o algo así. Quiero decir, solo te estoy ayudando con ese proyecto que sientes que no puedes hacer solo. Puso una sonrisa forzada y se rió tímidamente. Oh Emilia-kun, no tienes que ser tan tímido. Rin se rió ligeramente. Después de todo, te ofreciste a ayudarme. Ayudo a todos, Tosaka. No es nada monumental. Shirou argumentó débilmente al sentir los ojos de un buen número de personas centrados en los dos, y por una buena razón. Rin era la ídolo en el primer grado y, aparte de algunas chicas con las que sale en ocasiones, en realidad no socializa mucho, lo que la convierte en un enigma. El hecho de que ella esté hablando casualmente con el conserje de todas las personas de la nada en público es algo que muy pocas personas en su grado serían capaces de comprender sin que alguien les repitiera el hecho solo para asegurarse de que no lo hicieron. Malinterpretar lo dicho. ¿Por qué me estás haciendo esto? Siseo frenéticamente entre dientes. Pero en realidad es algo que solo tú puedes hacer. Eso hace que tu ayuda sea aún más importante. Rin sonrió y bostezó. Shirou podría haber jurado que ella murmuró algo sobre venganza, pero no podía estar muy seguro. Pero de todos modos. Te veré esta noche, Emilia-kun. No llegues tarde. He oído que las cosas son bastante peligrosas en la ciudad últimamente. No sería de buena educación hacer esperar a una dama. Ella sonrió dulcemente y se alejó, dejando a Shirou muy conmocionado y a muchas partes del alumnado parados confundidos junto a la entrada principal de la escuela. Shirou no se quedaría solo en la escuela durante las próximas 2 semanas, pero eso es irrelevante para la historia. ¡Oh! Inglaterra. Esto no es bueno. Waver apretó los dientes mientras repasaba los hechos una vez más. Esto no es bueno en lo más mínimo. A pesar de lo que el señor había ordenado a sus asistentes que hicieran varias semanas antes, los 2 niños habían tenido un problema con la adquisición de datos. Si bien lograron recopilar todos y cada uno de los datos sobre las relaciones de Sirius y los encuentros con múltiples apóstoles muertos, el que claramente destacó más fue el vampiro noruego Lubre, quien aparentemente tenía debilidad por los códigos místicos y las armas conceptuales. Desafortunadamente, todos los demás datos sobre el vampiro habían sido restringidos, lo que impidió que los 2 chicos reunieran cualquier otra información sobre el culpable más probable. Aún más preocupante fue el hecho de que se había clasificado ni siquiera hace 3 años. A Wedor le tomó el último par de semanas incluso obtener permiso para acceder a los datos, y ahora mismo realmente deseaba no haberlo hecho. El Lubre era ahora un antepasado apóstol muerto registrado. Esto cambió significativamente el juego. La actividad de los ancestros estaba restringida por la única razón de que si a algún idiota se le permitiera cazar a los miembros o seguir la investigación que ellos mismos habían iniciado, podría haber una serie de calamidades que podrían suceder y sucederían. Desde guerra hasta hechizos que se vuelven locos y exponer la asociación al público. Los datos de los 27 estaban en su mayor parte gestionados por los ejecutores y los señores de mayor rango de la asociación, y la mayoría de las veces Lorelei Bartomeloy encabezaba las cacerías. Dado que el vampiro tenía un historial de cazar productos de Sirius durante años, tenía 2 hijos conocidos, un niño y una niña, y se especulaba que no era tan poderoso como su posición indicaría. No era difícil asumir no solo que Lubre era el culpable, pero también por qué había sucedido. El Lubre probablemente sabía que su posición y su poder no eran seguros y necesitaba algo para solidificarlos. Sirius estaba fuera de Londres y era conocido por producir armas potentes. Lubre aprovechó la oportunidad para secuestrar al hombre y lo logró. Comprender lo que había sucedido y por qué ayudó,
pero el problema ahora era que dado que este caso ahora trataba con un antepasado, debería informar a los superiores sobre esto, lo que a su vez le quitaría la gestión del caso de sus manos, algo que realmente no quería hacerlo en este momento. Especialmente porque la mayoría de los nobles realmente no pondrían en consideración la seguridad de Sirius y simplemente usarían el secuestro como una excusa para asaltar el castillo de los vampiros. No es que nadie supiera exactamente dónde estaba en ese momento. Moviendo sus extremidades mecánicamente, Waver agarró uno de los cigarros más fuertes que tenía dentro del cajón de su escritorio, se lo metió en la boca, encendió el otro extremo e inhaló profundamente, cerrando los ojos y echándose hacia atrás mientras lo hacía. Como deseaba que Ryder estuviera aquí para darle algunos consejos para momentos como estos. El hombre era descarado, impulsivo y absolutamente despistado en términos de sentido común, pero a pesar de eso, en su mayor parte había sido una fuente de experiencia tanto para la batalla como para la adaptación, y era mucho más perspicaz de lo que dejaba ver cuando se trataba a negociaciones y batallas. A pesar de que había perdido contra Archer, el hombre no había perdido la compostura ni una sola vez y, de hecho, era una de las mayores amenazas durante la guerra. En retrospectiva, el señor podría decir honestamente que realmente no hubo ningún error verdadero que el sirviente hubiera cometido durante la guerra. Sin embargo, Waver no fue un rey de conquistas. No tenía un ejército, un fantasma noble o un código o arma conceptual igualmente poderosa, no medía más de 2 metros de altura, aunque sí creció esos 6 centímetros adicionales de los que Ryder se había burlado de él y algo más. Y no tener alguna magia verdaderamente significativa que lo hiciera destacarse de los demás. Era simplemente un hombre muy adaptable e inteligente que estaba en una posición en la que por supuesto no debería estar, pero de todos modos se topó de cabeza sin pensar. Él resopló. Esto fue como la Cuarta Guerra del Santo Grial otra vez. De todos modos, necesitaría algo de potencia de fuego adicional para poder hacer frente a la situación actual. Basset fue un muy buen comienzo, pero aún así no fue suficiente para acabar con un antepasado, especialmente uno con una familia y tenía un arsenal de Dios sabe cuántos códigos místicos y armas conceptuales extremadamente peligrosos. Shiro, no. El chico todavía estaba demasiado verde. Es cierto que si realmente vislumbraba la colección de armas que se rumoreaba que tenía el Louvre, probablemente se convertiría en una amenaza real para el vampiro, pero era demasiado arriesgado asumir que alguna vez vería la colección en primer lugar. Hizo una pausa por un momento mientras pensaba en la colección del vampiro y en Shiro. Si el monstruo alguna vez conseguía lo que Kiritsugu le dejó al niño y aprendía lo que podían hacer las espadas en la caja. Sacudió la cabeza con irritación. No debería pensar así. Sirius no traicionaría a Shiro. Amaba al niño como a un nieto, o un tataranieto, o lo que fuera con respecto a la edad. Necesitaba respaldo para esto, pero también necesitaba estar en una posición de poder durante toda la prueba, de lo contrario las cosas se saldrían de control. Ya se había comprometido a enfrentarse al Louvre en algún momento, pero los detalles aún estaban por determinar. De forma muy parecida a cómo Ryder abordó la guerra y la conquista que lo convirtieron en una leyenda. Lentamente, muy lentamente, un plan se formó en su cabeza. Fue descuidado. Fue descarado. Probablemente la asociación lo mataría o lo arrestaría si de alguna manera sobreviviera. Y si no lo supiera mejor, estaba bastante seguro de que eso haría reír a Ryder y le daría una fuerte palmada en el hombro por adoptar un enfoque tan glorioso para su problema actual. No estaba seguro de si aprobaba ese sentimiento. ¡Oh! Japón. Oí Emilia. ¿Qué diablos pasa con estos rumores de que de repente eres amigable con Tosaka? Shinji le gritó a Shiro con los ojos muy borrosos, el último de los cuales tenía la cabeza apoyada de lado sobre su escritorio muy cansado. Es un malentendido. Solo la estoy ayudando a reparar algunas cosas en su casa por un precio bajo. Solo somos conocidos. El niño habló en un tono mecánico con los ojos vacíos, indicando claramente que esta no era la primera vez que decía esas palabras exactas en el transcurso del día.
Si bien la cancelación de todas las actividades extracurriculares y del club fue un gran tema de conversación para la mayor parte de la escuela, para el primer año la historia de Emiya y Tosaka reuniéndose esta noche claramente tomó prioridad. Entendiendo mal mi trasero, gritó desafiante el peliazul. Nadie puede acercarse a ella, ni siquiera yo. ¿Y sin embargo de la noche a la mañana estás de alguna manera en su lista de amigos? No me lo creo. Entonces compra en otro lugar, Shinji. Shirou respondió sin rodeos, claramente no interesado en el tema de conversación sobre el que nadie lo dejaría en paz. Te estoy diciendo lo que le estoy diciendo a todos los demás. Me encontré con ella ayer, ella me pidió ayuda y acepté. Por favor, no creas que estoy interesado en salir con ella. El Matou y varias personas que escuchaban la conversación parpadearon y miraron a Xiou como si le creciera otra cabeza. ¿No estás interesado en Tosaka en absoluto? Es una de las chicas más buscadas del grado. ¿Por qué no? ¿Eres gay o algo así? El farsante frunció el ceño y bajó el volumen de su voz de modo que solo el peliazul pudiera oírlo. Shinji, no estoy bateando para el otro equipo en lo más mínimo, y si siquiera pienso que estás haciendo correr la voz de que soy gay a otras personas. Los profesores de la escuela secundaria sabrán quién pintó con spray SM en el cartel del festival cultural. El cartel de fiesta de sirvientas y lo que realmente significa. Shinji Matou palideció mientras varias personas parpadeaban confundidas por lo que Shirou acababa de decirle a Shinji que podría justificar esa reacción. Oh, ok. Tú ganas, Emiya. Me retiraré. Perdón por hacer suposiciones. Se rió nerviosamente, lo que le provocó miradas aún más extrañas. Se sabía que Shinji era un poco imbécil a veces cuando hablaba con alguien que no fuera una chica linda, pero también era terco. Shirou suspiró con cansancio mientras guardaba sus libros y se preparaba para regresar a casa. Dudaba que pudiera hacer su tarea con la cantidad de tiempo que tendría esta noche, pero ahora estaba seguro ya que no podía prestar atención en clase con todos molestándolo sobre Rin. Siempre y cuando recuerdes a ese Shinji. Sacudió la cabeza antes de mirar hacia afuera y ver el sol todavía en el cielo. Oye, solo una advertencia, realmente no deberías estar afuera durante la noche por un tiempo. El playboy arqueó una ceja. ¿Te refieres a ese asesino en serie y esas desapariciones? La policía tiene eso cubierto. ¿Por qué debería preocuparme por eso? El farsante miró fijamente a su amigo antes de apartar la mirada. Casi había olvidado que mientras Sakura claramente era una maga de algún tipo, Shinji obviamente no lo era a pesar del hecho de que su personalidad coincidía con lo que le habían dicho que era la del viejo heredero estándar de la familia. Solo estoy siendo cauteloso, eso es todo. Decidí que no haré mi trabajo de medio tiempo hasta que esto pase. ¿Hablas en serio? Shinji miró a Shirou. Honestamente, se necesita un maníaco homicida corriendo por la ciudad para conseguir que dejes de trabajar. Chasqueó los dientes con irritación y miró a Shirou. Bueno, si ese es el caso, estoy empezando a dudar de tu compromiso con el club de tiro con arco Emiya. No podemos permitir que te saltes los eventos del club solo por motivos de trabajo. Voy a tener que hablar de esto con el presidente del club. Cuando se reanuden las actividades. Shirou puso los ojos en blanco mientras salía de la habitación. Lo que sea, Shinji. Solo asegúrate de no quedarte fuera hasta altas horas de la noche hasta que los asesinatos cesen o algo así. Ah, y aprende a dar en el blanco cuando me vayas si me echas. No se molestó en ver cuáles eran sus reacciones o las de sus compañeros de clase mientras salía del salón, bostezando mientras lo hacía. Tenía cosas más importantes de que preocuparse ahora mismo. Oh. Varias horas después, Shirou estaba en casa como siempre con Taiga y Sakura limpiando la cena. Su reunión con Tosaka no era hasta dentro de 2 horas así que no tenía prisa por sacarlos, pero el hecho de que ya estaba oscuro afuera lo tenía un poco nervioso para cuando Sakura tuviera que regresar a casa. Esa fue una buena comida. Taiga sonrió y se dio unas palmaditas en el estómago felizmente. Realmente estás mejorando en esto, Sakura. Dicho chef de la noche se sonrojó y miró hacia abajo.
No hay necesidad de agradecerme, Fuji-san. Senpai sigue siendo mucho mejor que yo. No por mucho tiempo no lo será. El profesor en formación sonrió, haciendo que Shirou arqueara una ceja. Has mejorado desde que empezaste a aprender con nuestro superhéroe residente. No otra vez con las cosas de superhéroes. Shirou suspiró mientras se apoyaba contra la pared y miraba el reloj. Se está haciendo bastante tarde. Ustedes deberían regresar a casa pronto si no quieren correr el riesgo de necesitar un superhéroe en el camino de regreso. La feliz sonrisa del mayor se convirtió en una expresión de resignación. Sí. Probablemente tengas razón. Yo. En realidad, creo que la acompañaré de regreso esta noche. Interrumpió Shirou, recibiendo una mirada de sorpresa de ambas mujeres. Quiero decir, si se trata de una pelea o algo así, creo que técnicamente soy una mejor elección como guardaespaldas, ¿no es así, Fujine? La chica Yeku se hizo un puchero. Si tuviera mi Bokeiken no dirías eso. Lamentó la misteriosa desaparición de su arma favorita, pero no había nada que pudiera hacer al respecto ahora. Aún así, ¿no estás arriesgando demasiado, Shirou? Quiero decir, siempre puedo conseguir que algunos de los hombres de mi abuelo la lleven rápidamente. No quiero ser una molestia para la gente. Murmuró Sakura en voz baja desde un lado. Solo confía en mí, Fujine. Si pasa algo, iré con Sakura primero y haré preguntas después. Shirou suspiró. Si nos metemos en una situación difícil, haré una apertura para que Sakura escape. Golpear. Honestamente. Taiga suspiró, golpeando un cartel enrollado en su mano e ignorando a Shirou que sostenía su cabeza con un leve dolor. Dices que dejaste de querer ser un superhéroe, pero vas y dices cosas así. A veces es muy difícil entenderte, Shirou. Ella sacudió su cabeza. Pero al menos sabemos que cumples tu palabra sobre este tipo de cosas. Probablemente estoy preocupándome demasiado por esto ya que no está tan lejos de casa de Sakura. ¿Puedes llevarla esta vez? Ella puso una sonrisa maliciosa. Simplemente no intentes hacer nada que yo no haría cuando llegues allí. Me ayudaría si realmente supiera lo que eres y no estoy dispuesto a hacerlo, Fujine. Shirou gruñó mientras se frotaba la nuca, extrañando por completo las burlas de la mujer. Sakura, por otro lado, estaba demasiado sonrojada para responder. Después de algunos tartamudeos, bromas y quejas, los tres estaban parados afuera de la casa de Shirou y a punto de partir hacia sus destinos. Solo tengan cuidado ustedes dos. Taiga suspiró. Si te encuentras con algún problema, regresa directamente a mi casa. Los muchachos del abuelo te respaldarán en un instante. Estaremos bien, Fujine. Shirou suspiró mientras comenzaba a caminar por el camino hacia la parte de la ciudad donde se construyeron los edificios occidentales y, en consecuencia, donde estaba la casa de Tosaka. Vamos, Sakura. No queremos mantener ocupados a Shinji y a tu gente. Sé bien. La chica tartamudeó antes de inclinarse ante Taiga. Te veré más tarde, Fujine. Más tarde, tortolitos. Taiga los despidió antes de caminar hacia su casa, desapareciendo en una esquina. Honestamente. Shirou suspiró, malinterpretando la timidez de Sakura con vergüenza. Me gustaría que dejara de burlarse de nosotros de esa manera. Ella solo está tratando de mantener las cosas alegres. Eso es todo. Sakura se inquietó. Realmente es peligroso salir de noche ahora. Ella lo miró con cautela, dudando en hablar más. Shirou, sobre lo que dijiste sobre los ataques. Shirou parpadeó confundido. ¿Qué dije? Ella apartó la mirada nerviosamente. Sobre los demonios, los muertos y los no muertos. El corazón de Shirou dio un vuelco. ¿Sakura realmente estaba dispuesta a arriesgarse a reconocer su condición de maya y debido a la situación? Él. No, ambos sabían que si bien sus sentimientos mutuos no cambiarían, su relación se vería alterada para siempre si permitían que el mundo mágico se convirtiera en parte de su vínculo, y era algo que dudaba que alguno de los dos hiciera. Poder adaptarnos en este momento.
Así que hizo lo mejor que Sirius le dijo que hiciera cada vez que surgía una situación incómoda como esta. Él se rió y se hizo el tonto. J.E. ¿De verdad creíste lo que dije, Sakura? Shirou sonrió levemente. Lo siento. Tendré que dejar de lado las cosas aterradoras de ahora en adelante. La chica lo miró preocupada por un momento antes de esbozar una pequeña sonrisa. Ese sí. Nunca fui bueno con las historias de miedo. Lamento haberte preocupado, senpai. No hay problema. Shirou sonrió. Para empezar, fue mi culpa. Además, si realmente quisiera asustarte, comenzaría a contar historias sobre los intentos de papá y Fujine de cocinar. La chica se rió. Sí, eso suena mucho más aterrador que cualquier historia de zombies. Los dos se quedaron en las calles principales, sin querer correr el riesgo de quedar atrapados en algún callejón si las cosas iban mal. Los caminos estaban vacíos en su mayor parte, eso es hasta que llegaron al pie de la colina que subía a la casa de Sakura. Shirou se congeló cuando un hedor desagradable y familiar llegó a su nariz. No, ahora no. Murmuró mientras miraba en la dirección de donde venía el olor, por un camino lateral a su derecha. A lo lejos pudo ver dos figuras convergiendo lentamente hacia una tercera. El sentido común era suficiente para decir cuáles eran familiares y cuáles no, pero el niño se quedó quieto, paralizado mientras miraba hacia donde Sakura sin duda vio lo mismo y tenía los ojos muy abiertos por el miedo. Ese senpai. Susurró, temblando por completo y sin duda sabiendo exactamente qué era lo que estaba viendo en ese momento. ¿Ahora de todos los tiempos? Esto no podía estar pasando, pero así fue. Si actuara ahora, él y Sakura se verían obligados a reconocerse mutuamente como magos, pero si no lo hacía, otra persona moriría justo enfrente de ellos. ¡Ayuda! La mujer inocente gritó de miedo cuando los muertos convergieron sobre ella. ¡Alguien ayúdeme por favor! Como si hubieran apretado un gatillo dentro del niño, las palabras parecieron romper la vacilación del farsante instantáneamente mientras golpeaba el martillo en su mente y corría hacia adelante. Prane surgió a través de su cuerpo, permitiéndole correr a velocidades que ningún humano podría alcanzar, mientras que al mismo tiempo dos espadas cortas se materializaron en sus manos. Debería haber estado mucho más preocupado por la situación de lo que estaba ahora, pero por alguna razón su corazón latía a un ritmo tranquilo que coincidía con la naturaleza tranquila de su mente. Sakura estaba mirando y había un vampiro en algún lugar del área en este momento, y alguien estaba a punto de morir pronto si no tenía cuidado. Sin embargo, estaba perfectamente tranquilo con las dos espadas en sus manos a punto de cortar a su presa inconsciente. Las sombras. 1. 2. 3 segundos fue todo lo que le tomó cruzar la distancia entre donde una vez estuvo y donde la mujer en peligro estaba a punto de ser asaltada y a su vez agredir a los propios atacantes. Si bien las armas que Shirou usó no tenían nada de especial en ningún sentido mágico, todavía estaban extremadamente bien hechas y eran increíblemente afiladas. Combinado con la fuerza mejorada del niño, las hojas cortaron a ambos muertos rápida y profundamente cuando pasó junto a ellos, cortando uno de sus brazos y casi decapitando el otro con un sonido similar al de un cuchillo de carnicero incrustándose en una gruesa losa de carne demasiado tierna. Ayudó que, dado que sus objetivos estaban muertos, sus músculos y tendones eran significativamente menos sólidos que los de un humano normal. Pero aún así cortar un hueso sólido o una columna vertebral de un solo golpe requirió una cantidad significativa de fuerza que no tenía en ese momento. Los golpes fueron extremadamente rápidos, pero aún carecían del poder para atravesar los cuerpos por completo y, como tal, solo uno de los familiares colapsó por las heridas. El otro, por otro lado, hizo una pausa y se giró para mirar a Shirou, quien se estaba dando vuelta para dar otra pasada y matar al zombi restante. ¿Otro? Me pregunto cuál de ustedes es el que rompió mi juguete antes. Una voz femenina que claramente no pertenecía al cuerpo del hombre muerto reflexionó oscura y curiosamente justo antes de que Shirou sacara ambas espadas en un movimiento amplio y cortara por completo el dirígete hacia él, zombi de un solo golpe. Normalmente, algo como esto haría que la sangre saliera por todas partes,
pero como la víctima ya estaba muerta, apenas salió sangre incluso después de que ambas partes del cuerpo cayeron al suelo. Y tan rápido como empezó, terminó. ¿Qué diablos? La mujer tartamudeó mientras intentaba alejarse de Shirou, quien respiraba con dificultad a pesar de matar a los dos familiares extremadamente rápido. Ella chilló cuando el niño salió de su estupor al escucharla e hizo contacto visual. Lo siento. Él sonrió débilmente mientras su hechizo hipnotizante lentamente se apoderaba de la mujer si la mirada que se desvanecía lentamente en sus ojos era una indicación. Pero voy a tener que hacerte olvidar todo lo que acabas de ver. Efectivamente, unos segundos después, dicha mujer se había desplomado en el suelo en un sueño profundo. Suspirando para sí mismo con frustración, el Salvador miró a su alrededor para ver si había más enemigos a los que prestar atención y, al ver que no los había, decidió, aunque un poco cruel, arrojar el cuerpo de la mujer inconsciente en el patio trasero de una persona al azar. No podía llevarla a un lugar más seguro en este momento, pero considerando lo tontos que eran los muertos, encerrarla en un área cerrada probablemente sería suficiente para mantenerla con vida hasta la mañana. Además, apestaba a alcohol, por lo que probablemente asumiría que se emborrachó la noche anterior y se quedó dormida allí voluntariamente, por lo que al final todo tuvo sentido para todos. En cuanto a los cuerpos, simplemente los dejó donde estaban. No tenía ningún sentido ocultarlos en este momento. Ya se habían encontrado cadáveres antes, estos no harían mucha diferencia. Ese senpai. Sakura se estremeció, sacando a Shirou de su enfoque en la situación para recordarle que uno, acababa de usar magia frente a ella y dos, había usado dicha magia para decapitar a personas muertas, lo que normalmente significaba tres. Había al menos un vampiro en la ciudad. El chico tragó pesadamente antes de sacudir la cabeza y establecer sus prioridades. Sakura, podemos hablar de esto todo lo que quieras más tarde, no es seguro quedarse afuera ahora mismo. Puso una sonrisa seca. No te preocupes. Me aseguraré de que no te lastimes. La chica sintió temblorosamente mientras miraba a su alrededor en caso de que hubiera otro no muerto cerca mientras el más fuerte de los dos se dirigía hacia ella. Supongo que no tienes ningún hechizo ofensivo real. Declararon con calma mientras caminaban bruscamente hacia la casa de los mató. Sí, pero no tengo ninguna experiencia real en combate. Sakura miró hacia otro lado avergonzada antes de volverse hacia él nuevamente. Pero no estabas asustado en absoluto. ¿La forma en que? ¿Era así como me veía? Murmuró Shirou mientras miraba sus manos temblorosas. Porque puedo decirte que estoy muy asustado en este momento. Ese no fue el primer familiar que maté, pero debido a eso, el creador de esas cosas se aseguró de mantener una conexión con ellos esta vez y pudo verlos bien. Yo antes de terminarlo. ¿Sabe cómo luzco? Se cansó más a cada segundo al darse cuenta del gran problema que tenía en ese momento. Lo más probable es que el vampiro a cargo intente dispararme a continuación. La chica lo miró sorprendida y preocupada. ¿Vas a luchar solo contra una de esas cosas? Te matarán. El chico se rió levemente y sacudió la cabeza. No te preocupes. Ya recibí ayuda con esto. Además, soy más duro de lo que parezco. Se miró las manos como si estuviera viendo más allá de ellas. Mi cuerpo está hecho de espadas después de todo. Antes de que Sakura pudiera decir algo en respuesta a la críptica reflexión del chico, una tercera voz se hizo conocida. Oí Emiya. ¿Qué diablos estás haciendo con Sakura? Nii-san. La niña jadeó de sorpresa al darse cuenta de que ya estaba en casa. La acompañé a casa, Shinji. Sabes que afuera se está poniendo peligroso por la noche, así que la acompañé de regreso para asegurarme de que estuviera a salvo. Shirou suspiró. En cuanto a por qué estoy con ella en particular, ambos estábamos viendo a una de las maestras en los entrenamientos y elegimos la misma. Técnicamente era cierto. Taiga era una profesora asistente bastante popular que cambiaba con frecuencia entre las escuelas intermedias y secundarias locales, por lo que tenía sentido. El mayor Matou miró a Shirou. ¿Realmente se supone que debo creer eso, Emiya? Shirou levantó una ceja.
Entonces, ¿qué se supone que debes creer? ¿De verdad crees que Sakura y yo estábamos haciendo algo más entre ahora y la escuela? No captó la insinuación accidental de que su pregunta podría haber sido confundida ni la mirada sorprendida que Sakura le dio. Shinji, por otro lado, miró boquiabierto al pelirrojo por un momento antes de recuperar la compostura. TCH. No, no lo creo. No pareces ese tipo de persona en absoluto. Eres demasiado aburrido y honesto para llegar a alguna parte en una relación. Miró fijamente a su hermana. Sakura. ¿Entra bien? La nariz de Shirou se llenó de un olor dulce pero desagradable momentos antes de que la fuente se hiciera conocida detrás del mató. Ya es suficiente, Shinji. Una voz decrépita habló, causando que todos los adolescentes saltaran sorprendidos y se volvieran hacia el dueño. De ahí salió un hombre calvo y anciano, que dependía en gran medida de su bastón para moverse. A primera vista, parecía que se desplomaría en el próximo año sin ayuda. No seas grosero con nuestro joven amigo aquí después de que pasó por todos estos problemas para escoltar a Sakura de regreso. Ha sido muy peligroso últimamente afuera por la noche. Levantó una ceja hacia Shirou con curiosidad. Aunque creo que necesitas trabajar un poco más en tus modales. Todavía es de mala educación mirar fijamente la última vez que lo comprobé. Shirou habría respondido al comentario del anciano, pero en ese momento estaba teniendo algunos problemas para sostener su estómago. En el momento en que apareció el recién llegado, Shirou había realizado una vez más el agarre estructural más por instinto que por cualquier otra cosa, y lo que descubrió fue inquietante, por decirlo menos. El cuerpo del anciano no era humano. Si no estuviera acostumbrado a ver a los familiares del vampiro en este momento, sin duda habría vomitado en ese momento. Mientras que por fuera parecía ser un cuerpo humano, aunque frágil, el interior se retorcía con carne podrida y se movía, cosas que parecían hacer más trabajo que el resto de sus órganos y músculos combinados. Y lo peor de todo era que podía decir que los seres vivos dentro del anciano eran exactamente los mismos que las cosas que ocasionalmente se retorcían dentro de Sakura. Ve, abuelo. Tartamudeó Sakura en voz suave, aparentemente llamando la atención sobre sí misma desde que llegaron al edificio. MMM. El anciano los miró con escepticismo. Ustedes dos parecen haber tenido un buen susto recientemente a juzgar por sus caras pálidas. Shinji, muestra algunos modales y tráeles un poco de agua a estos dos. La única persona allí que no estaba en sintonía mágica frunció el ceño. ¿Por qué yo? Haz que Sakura lo haga. Porque parece que tu hermana no sería capaz de servirse un vaso y mucho menos conseguir uno para otro. El viejo suspiró. Ahora ve. Había un tono de mando muy débil en su voz, pero incluso Shinji logró captar la indirecta mientras entraba de mala gana para hacer lo que su mayor le ordenaba. En el momento en que desapareció adentro, Souken volvió a centrar su atención en los dos. ¿Qué voy a hacer con ese chico inútil?, murmuró antes de volver al tema. Asumo por tu disposición que te has encontrado con lo que sea que ha estado causando problemas en la ciudad recientemente. Y por el exceso de prane a tu alrededor, asumo que no es algo que deba tomarse a la ligera. Un par de víctimas de un vampiro estuvieron a punto de matar a una mujer en nuestro camino de regreso. Admitió Shirou mientras aún estaba en guardia. No confiaba en este anciano en lo más mínimo. Su cuerpo. La forma en que olía figurada y literalmente. Todo eso le molestó. Aún así, Shirou sabía que debía morderse la lengua tanto como pudiera. Un cuerpo extraño para un mago generalmente significaba un mago difícil de matar y una muerte aún más dolorosa para ti si hacías algo estúpido. Sirius había sido el primero en demostrarle esa teoría al chico. Aún así, ¿cómo diablos era esta cosa el abuelo de Sakura? A Souken, por otro lado, parecía no importarle la postura de Shirou y se centró en la situación actual con sorpresa. ¿Un vampiro? Aquí. El hombre decrépito frunció el ceño. Esas son realmente noticias preocupantes. Miró a Shirou con escepticismo. Pareces estar relativamente ileso a pesar del encuentro. Y sé que mi nieta no tiene aptitudes para la taumaturgia ofensiva, debes tener bastante experiencia.
No tanto como me gustaría ser. Respondió el chico con escepticismo. ¿Es eso un problema? El jefe Matou se rió entre dientes y sacudió la cabeza. Para nada. Si no lo fueras entonces temo por lo que le hubiera pasado a Sakura. Por eso te agradezco. Emiya, si estoy en lo cierto. ¿Sabes de mí? Preguntó Shirou con curiosidad. Por alguna razón, el hecho de que este anciano supiera su nombre provocó más miedo en su cuerpo que cuando se encontró por primera vez con los 3 cadáveres el sábado por la noche. Bueno, por supuesto. Souken respondió como si estuviera hablando del clima. Sería extraño no saber en qué casa pasa tanto tiempo mi nieta, y mucho menos el nombre del que mi nieto habla con cariño casi tanto como maldice en la mesa del comedor. Shirou no pudo evitar resoplar ante eso. El anciano prácticamente se limitó a describir todas sus conversaciones con su nieto. Principalmente insultos con algunos elogios apenas disimulados si realmente sentía que eras útil. Sí, eso suena como algo que él haría. Tengo tu agua. Shinji gruñó mientras salía ruidosamente y enojado de nuevo con 2 vasos de líquido medio llenos y casi los arroja a las manos de Shirou y Sakura. Será mejor que ustedes dos estén agradecidos. Gracias, Shinji. Shirou asintió, realizando muy rápidamente un agarre estructural del líquido para asegurarse de que el niño no le hiciera nada a su bebida, y luego se la bebió lentamente. Su estómago todavía estaba revuelto por los eventos anteriores y este anciano frente a él, sin embargo, había logrado relajarse gradualmente, aunque solo un poco. Espero que no te importe. Souken habló. Sin embargo, creo que sería mejor si la joven Sakura se abstuviera de visitarte durante unas semanas. El tiempo suficiente para que todo este asunto del asesino desaparezca. Miró al chico. ¿Estás de acuerdo con esto? Shirou suspiró, notando que a Shinji le había aparecido una pequeña sonrisa en el rostro por la declaración mientras el rostro de Sakura caía. Su primer instinto fue declinar inmediatamente y arrastrar a Sakura lo más lejos posible del hombre monstruo. Eso, por supuesto, no terminaría bien para nadie y causaría más problemas en el futuro. Podría simplemente dejar a Sakura aquí. Después de todo, ella vivía aquí, pero ahora que veía a este anciano, no podía, en conciencia, permitirle pasar todo su tiempo libre en este edificio. Especialmente porque Shinji ha estado demostrando ser más idiota de lo normal últimamente, además, todavía necesitaba hablar con ella en privado sobre sus propias posiciones reveladas como magos, de lo contrario su relación nunca podría repararse. Era cierto que no podía permitir que Sakura estuviera en su casa si tenía que regresar por la noche. Pero claro, en realidad no. Sacudió la cabeza, sorprendiendo a toda la familia Matou. Quiero decir que a Sakura le gusta tanto venir, sería un poco cruel simplemente impedirle que lo haga. Entonces, ¿qué sugieres? Preguntó Souken con curiosidad. Seguramente sabes lo peligroso que es afuera por la noche estos días. El farsante se encogió de hombros. Nada grandioso. Solo estaba pensando que podría quedarse en mi casa unas cuantas noches si quisiera. Mi vecina es una profesora asistente que viene todo el tiempo y tengo suficiente espacio para que varias personas duerman. Además, es un lugar bastante bueno. Establecí un lugar así que dudo que alguien pueda irrumpir sin que lo sepamos de antemano. Sakura instantáneamente se sonrojó ante la propuesta de Shirou mientras Shinji frunció el ceño. Emiya. No te hagas el inocente conmigo. Solo quieres que Sakura se quede a dormir para que puedas. Shinji. Souken ladró, impidiendo que el chico dijera lo que fuera que iba a decir, lo que parecía ser lo suficientemente insultante como para hacer que Sakura también lo mirara con miedo. Ya has dicho suficiente por esta noche. Vuelve adentro. Todavía tienes trabajo escolar que hacer si no recuerdo mal. La mirada fulminante del anciano fue suficiente para hacer que los 3 adolescentes temblaran, y como tal fue más que suficiente. Lo suficiente como para hacer que el niño se retirara dentro de la casa, pero no sin darle a Shirou una mirada oscura mientras lo hacía. Mis disculpas. El hombre sacudió su cabeza.
Entonces, como estaba a punto de decir antes de que nos interrumpieran, aunque normalmente me preocupa que quieras que mi nieta inocente se quede en tu casa, creo que puedo confiar en ti para asegurarte de que ella esté a salvo. Puede. Shirou asintió sin dudarlo. Me aseguraré de que no le pase nada. Pero por supuesto que lo harás. El anciano sonrió inofensivamente. Porque si no lo haces, te puedo asegurar que conseguiré mi redención en formas que no puedes imaginar. Oh, puedo creerle a ese viejo. Tu cuerpo es prueba suficiente. El chico asintió en silencio. Bueno, entonces, supongo que me iré entonces. Llamaré a casa si Sakura quiere quedarse a pasar la noche. Por favor, hazlo. Souken asintió. Fue un placer conocerte, joven Emilia. Espero tener pronto otra conversación esclarecedora contigo. Es muy reconfortante hablar con un joven que es capaz de decir lo que piensa y al mismo tiempo ser educado. Me temo que no entiendo mucho de eso con ninguno de mis nietos. Veré lo que puedo hacer. Shirou asintió mientras se alejaba, tomando nota mental de hacer lo contrario si era posible. Tengo algunas cosas que hacer, así que me iré ahora. Más tarde, Sakura. Adiós. Senpai. Sakura vio cómo Shirou desaparecía en la noche a pesar de llevar una camiseta azul y blanca. Souken, por otro lado, simplemente sonrió. ¡Qué irónico! Su padre se hizo cargo del grial de los Ainsburn en la guerra anterior, y unos años antes de la próxima su hijo cumplirá la misma tarea para los Makiri, pero la guerra tendrá que esperar por ahora. Se giró y caminó lentamente hacia el interior de su casa. El vampiro tiene prioridad. Tendré que enviar a algunos de mis familiares ahora para recopilar información sobre qué tontos no muertos han invadido tierras en las que no tienen nada que ver. Hizo una pausa cuando vio que la expresión de su nieta adoptiva una vez más se volvía impasible, algo que estaba más acostumbrado a verla hacer con el paso de los años, aunque tal vez sería mejor tomar algunas medidas de iniciativa para la guerra pronto. Parece que el chico Emilia tiene el potencial de ser mucho más capaz de hacer avanzar mis planes que mi inútil nieto. Oh. En la zona industrial de la ciudad de Fuyuki. Kirei Kotomine parpadeó sin emoción mientras atravesaba a varios no muertos de un solo paso con las 6 llaves negras, espadas benditas comunes que suelen usar los miembros de la iglesia, entre sus manos. Ni siquiera necesitaba usar su habilidad para paralizar a un objetivo perforando su sombra con las espadas para poder manejar la situación. Si bien los propios vampiros eran oponentes bastante desafiantes a veces dependiendo de su edad y experiencia, sus contrapartes no muertos eran desafortunadamente la mayoría de las veces carne de cañón. El hombre no era alguien que promoviera la violencia, a menos que fuera para cumplir un propósito suyo, por supuesto. Sin embargo, pasar tiempo lidiando con oponentes tan decepcionantes era bastante mundano y lo deprimía. Normalmente en estas situaciones uno de los únicos pensamientos satisfactorios que tenía era que estas cosas débiles habían desatado torturas, dolores y sufrimientos inimaginables a sus víctimas humanas, quienes a su vez eran incluso más débiles que las cosas que estaba matando. Sin embargo, entonces recordó que a su vez, simplemente lo obligaría a matar más muertos vivientes y perder más tiempo con cosas que cualquier aprendiz debería poder manejar. Por un momento se preguntó si debería pedirle a Gilgamesh que lo ayudara con esta tarea, solo para ver la reacción del rey de los héroes, pero se dio cuenta de que lo más probable era dispararle varias docenas de fantasmas nobles. El sirviente vestido de oro nunca fue alguien que pudiera tomar bien una broma. Por otra parte, él mismo no era un gran comediante. Era más un dramaturgo trágico, excepto que su trabajo era para entretenerse a expensas de los demás y no al revés. ¡Qué mundano!, murmuró desinteresadamente mientras miraba hacia atrás para echar un vistazo a los cadáveres que una vez más había vuelto a ser solo eso. Había aproximadamente una docena de ellos, pero cayeron en menos de un minuto. Espero que el que hace estos molestos muñecos represente un desafío mayor. Se giró en la dirección opuesta donde una sombra salió lentamente de la oscuridad. No soy partidario de perder el tiempo en cosas tan triviales. Dios mío. La hija del Louvre se rió seductoramente mientras salía con arrogancia. Eres todo un sacerdote.
Los rumores de que eres un verdugo aterrador no eran una simple mentira de la verdad. Se pasó un dedo por los labios tentadoramente mientras adoptaba una pose pensativa. Aunque no debería ser una gran sorpresa. Esta tierra es sorprendentemente rica en maná. Una fuerte línea ley, si no me equivoco, realmente no es de extrañar porque uno de tu especie está realmente aquí. El segundo más fuerte en esta nación, después de los Aosaki. Admitió Kirei mientras aparentemente dejaba que su cuerpo se relajara. Así que no fuiste traído aquí por los recursos de la tierra. Y claramente no eres nativo ni de esta tierra en general. Además, tu conducta claramente no es la que los de tu clase emplearían si desearas quedarte aquí por un periodo prolongado de tiempo. ¿Tiempo? ¿Qué buscas? ¿Inteligente también? La mujer sonrió hambrientamente. Además, no te importa hablar con una mujer a diferencia del resto de tus aburridos amigos religiosos. Estoy medio inclinado a convertirte ahora mismo. Preferiría que no lo hicieras. Admitió Kirei. A mi fe no le agrada ser uno de tu especie. Ahora, si fueras tan amable de responder mi pregunta. Prefiero tomar rutas más pacíficas hacia mis objetivos en lugar de ensuciarme las manos. Las hojas en sus dedos se movieron mientras si fueran garras listas para atacar. La vampiro sonrió. ¿Y qué manos deben ser? Siempre me he preguntado qué dedos que pueden manejar esas teclas negras tuyas podrían servir para actividades más interesantes. Suspiró. Pero por ahora te seguiré la corriente. Ella lo miró con curiosidad. Estoy buscando a alguien aquí en esta ciudad. Aunque ustedes, los sacerdotes, normalmente no se asocian con los magos, existe la posibilidad de que hayan oído hablar de él de todos modos. ¿Están familiarizados con un chico llamado Shiro Uemiya? Las cejas de Kirei se ensancharon momentáneamente antes de volver a su nivel normal, aunque ahora había una chispa de curiosidad en sus ojos. ¿Shiro Uemiya? No. Ese nombre en particular no me suena. Tu expresión dice lo contrario. La mujer ronroneó mientras aflojaba su postura y buscaba algo en su bolsillo. ¿Estás protegiendo al niño? De lo contrario. Kirei respondió mientras su cuerpo se tensaba. Nunca había oído hablar de él en mi vida hasta ahora. Simplemente me recordaste a alguien a quien odio más. ¿En realidad? La vampira inclinó la cabeza mientras sacaba del bolsillo un látigo negro como boca de lobo con varios extremos de púas y lo desenredaba en la noche. ¿Qué hizo? ¿Maldecir al Santo Padre? La mirada normalmente vacía del sacerdote se endureció hasta formar un ceño fruncido. Tiró a la basura todo lo que soñé obtener cuando estuvo en sus manos, y poco después, me mató. Bueno. Cada minuto te pareces más a mi tipo. Es una pena que no estés tan interesado como yo. La mujer ronroneó mientras una sonrisa sádica se abría paso en su rostro. Pero claro, estoy a punto de hacer lo mismo que él. Utilizando la velocidad y la habilidad que conlleva ser un vampiro, giró sus brazos rápidamente y disparó el otro extremo del arma que empuñaba hacia el sacerdote como si estuviera comandando a una serpiente. El material negro pulido del que estaba hecho apenas se reflejaba en la noche mientras la docena de puntas de púas se lanzaban a velocidades aún más rápidas. Un ataque así fácilmente tenía suficiente fuerza para decapitar, perforar o cortar a cualquier persona normal. Sin embargo, Kirei bien podría haberse movido a paso de tortuga, ya que desvió los extremos del arma con los suyos a una velocidad que prácticamente era paralela a la de sus oponentes a pesar de que claramente era un humano. Sin embargo, lo que no esperaba era la fuerza anormal que las puntas del látigo ejercían en ellos. Fue solo gracias a su entrenamiento que esquivó el golpe que atravesó sus defensas lo suficientemente rápido como para que solo le rasguñaran profundamente el brazo izquierdo, a pesar de que su túnica estaba forrada con Kevlar. En lugar de cortarlo y hundirle el pecho también. No tuvo tiempo para pensar en la anormalidad ni en el dolor mientras el látigo serpenteaba hacia él en la oscuridad con la intención de tomar su cabeza si las curvas en la bobina eran una indicación. Las pocas veces que las puntas de metal tocaron los edificios a ambos lados o el piso, se hicieron profundas hendiduras y trozos al contacto, como si el metal estuviera imbuido de la fuerza de conmoción de un mazo.
Con la punta del arma esparcida en múltiples extremos que cubrían un área amplia y en constante variación, ciertamente era una herramienta difícil de manejar en el primer encuentro sin conocimiento previo. Sin dudar lo más mínimo, el sacerdote retrocedió los golpes asaltantes, esquivando siempre que podía y desviando los que no podía con sumo cuidado y pericia. El sonido sordo del metal chocando con el metal fue igualado por el eco hueco en sus huesos producido por los impactos, entumeciendo rápidamente sus brazos y poniendo a prueba su paciencia mientras intentaba salir del alcance del arma de largo alcance. Izquierda. Abajo a la izquierda. Esquivar. Bloquea el frente. Ignora el dolor y usa la fuerza para ganar más terreno. Bien. La danza letal y rápida continuó sin pausa para derramar sangre ni destrucción de propiedad cercana. Los cubos de basura y las escaleras de incendios fueron cortados en pedazos, sin proporcionar protección alguna. Los contenedores de basura fueron aplastados, asegurando que cualquier cosa dentro sería asesinada tan fácilmente como si fuera el contenedor de basura mismo. Kirei frunció el ceño ante la desafortunada situación en la que se encontraba y su descuido antes de decidir que ya tenía suficiente por esa noche. Ya no estaba de humor para el combate o los vampiros con tantas preguntas nuevas rondando por su mente. Viendo que se acercaba al borde del alcance de la mujer, hizo una rápida carrera hacia atrás mientras al mismo tiempo lanzaba las 3 espadas en su mano derecha al retorcido extremo partido del arma. Tan rápido como Kirei estableció la situación, la mujer se adaptó a la suya mientras movía su brazo y hacía que el cuerpo de su arma se arqueara y desviara la llave negra y la hiciera caer al suelo sin causar daño. No está nada mal. Ella ronroneó y movió su muñeca. Las llaves que estaban enredadas en su arma se partieron por la mitad debido a la monstruosa presión que sufrieron un momento después. Aunque espero que no hayas pensado que intentaría esquivarlo y arriesgarme a dejarte escapar o que tu herramienta atraviese mi sombra, ¿verdad? Fue una táctica válida. El hombre respondió con calma, como si en realidad no esperara que funcionara. Si realmente funcionó o no, dependía de usted. Miró el látigo que estaba fuera de su alcance en ese momento. Rara vez he oído hablar de un vampiro que realmente dependa de un código místico para la batalla. Sí, estoy bastante apegado a esta pequeña pieza que mi padre adquirió para mí. Se llama Puma. Acarició la empuñadura con cariño mientras caminaba hacia adelante. Entonces dígame, sacerdote. ¿Qué hará ahora? ¿Rogará? ¿Intentará una última resistencia? Huirá. He visto todo eso y más de sus parientes en un momento u otro. Kirei resopló mientras movía sus muñecas y, a pesar de sus heridas, lanzó 6 llaves negras más en rápida sucesión, lo que provocó que su oponente esquivara y desviara los proyectiles en un instante con un movimiento de su muñeca y un movimiento rápido, pero permitiéndole ampliar el alcance. La brecha entre ellos era tal que ella no podía alcanzarlo y, si lo perseguía, su pelea sería en público, algo en lo que ninguno de los dos estaba demasiado interesado en ese momento. No haré ninguna de esas cosas. Dijo en un tono tranquilo. Si debes saberlo, has despertado mi interés vampiro. Mientras lo que hagas valga la pena y no hagas nada tonto, estaré satisfecho con simplemente observar tus actividades por ahora. La mujer arqueó una ceja. Oh. Este es ciertamente un sacerdote inesperado. ¿No estás obligado a acabar con todos los de mi especie que encuentres al verlos? Ella hizo un puchero. ¿Y estábamos a punto de divertirnos también? El sacerdote simplemente empezó a darse la vuelta. Mi fe y mi obligación de cumplir con mi deber son 2 cosas separadas. Ten la seguridad de que volveré a salvar tu vida, sin embargo, mi interés en que estés aquí es de mayor prioridad para mí, al menos por el momento. Intenta mantenerlo. De esa manera. Mientras tanto, tendré que conformarme con lidiar con esas abominaciones que estás cometiendo. El sonido de los pasos de Kirei cada vez más débiles fue una de las pocas cosas que pudieron escuchar los agudos oídos de la mujer mientras permanecía en el espacio entre 2 grandes edificios. Bueno, ahora. Reflexionó mientras sacaba su arma y caminaba en la dirección opuesta. Parece que esta pequeña tarea para padre será más interesante de lo que pensé originalmente. Ella puso una pequeña sonrisa.
Me pregunto si ese chico del otro lado de la ciudad que mató mis juguetes será igual de entretenido. Oh. Europa. El vampiro chasqueó los dientes con irritación mientras exploraba el último castillo seguro en el sur de Italia. Le quedaba menos de una hora antes de tener que partir hacia su apartamento para poder llegar antes del amanecer, y todavía no tenía nada. Si no se le ocurrió nada aquí, entonces tendría que perder semanas presionando las defensas de los castillos propiedad de la asociación y la iglesia antes de examinar incluso los terrenos exteriores. El castillo en el que se encontraba ahora era el más pequeño hasta el momento. Estaba ubicado en medio de un espeso bosque y tenía solo una torre moderadamente alta que ya se había derrumbado hasta la mitad. Los pocos edificios principales que permanecían en pie estaban podridos desde adentro hacia afuera, incluidas las piedras. Las ruinas parecían no haber sido descubiertas o inexploradas en su mayor parte desde que descubrió que las mazmorras del área contenían cadáveres que todavía tenían carne podrida, ropa y dientes dorados para completar la decoración. Sin embargo, los dejó en paz ya que no tenía tiempo que perder en baratijas e imágenes tan mundanas. Estaba regresando de examinar la cima de la torre y estaba a punto de salir del edificio en ruinas cuando una pequeña irregularidad en el piso polvoriento cerca de las escaleras captó sus sentidos. Debajo de la escalera había varios barriles en descomposición, sin embargo, podía sentir una leve brisa proveniente de su dirección general. Sus ojos rojos, que estaban tan adaptados a la noche que bien podría haber sido mediodía para él, se volvieron hacia la débil anomalía con curiosidad y un mínimo atisbo de esperanza mientras escaneaba el área. Lentamente se acercó y examinó el suelo entre los barriles con la precisión de un médico o un científico, y allí, debajo del espeso polvo, a solo un cabello de estar realmente cubierto, había una línea distintiva en el piso que era perpendicular a las tablas podridas que formaban el suelo. Ni siquiera lo pensó dos veces antes de saltar al agujero vacío, sin necesidad de luz ni de un lugar seguro para caer, ya que sus reflejos sobrehumanos aseguraron que su aterrizaje fuera impecable. Resoplando para sí mismo, el hijo del Louvre miró hacia donde había caído. 10 metros. Algo que pudiera saltar fácilmente si fuera necesario. Volviendo al nuevo camino que descubrió, sacó su dispositivo de detección de prane y quedó profundamente impresionado al ver que estaba leyendo algo bastante fuerte. Esto significaba que o lo que estaba buscando estaba en esta dirección, se había topado accidentalmente con un taller poderoso pero abandonado, o estaba a punto de encontrar algo con lo que probablemente tendría que luchar hasta la muerte. Para ser honesto, cualquiera de esos tres le resultó atractivo después de pasar casi 3 semanas mirando piedras y cadáveres como si estuviera pasando de moda. Sin embargo, no tuvo que caminar mucho para encontrar lo que buscaba, ya que entró en una amplia caverna que apestaba a muerte y gusanos. Obviamente había encontrado otra de las tumbas masivas que cubrían el subsuelo de Italia desde los años anteriores al nacimiento de su padre. Las paredes estaban llenas de agujeros rectangulares, cada uno de los cuales contenía el cuerpo de alguien que murió a causa de alguna plaga, guerra, hambruna o lo que fuera. En su opinión, los humanos realmente no han cambiado mucho en la forma en que murieron a lo largo de los siglos. Aún así, esto no hizo ninguna diferencia, ya que en el otro extremo de la habitación no vio un agujero en la pared, sino un ataúd real adornado con sedas y riquezas bastante caras, si no muy deterioradas. El vampiro sintió que sus manos temblaban de anticipación mientras caminaba hacia el ataúd. Mientras lo hacía, sacó de sus bolsillos un pequeño objeto negro con forma de colmillo. Un diente de dragón que había usado en múltiples ocasiones para disipar por la fuerza cualquier protección o hechizo establecido por los magos y miembros de la iglesia por igual. Para su sorpresa, sin embargo, no lo necesitó hasta que llegó al ataúd, donde una débil protección lo empujó hacia atrás. Sin duda fue para mantener alejados a los de su especie ya que el cuerpo pertenecía a un hombre santo, pero poco importó ya que lo sacó con facilidad y arrojó la parte superior del ataúd momentos después. En el interior había un gran esqueleto vestido con túnicas ceremoniales de sacerdotes y descansando en una cama de seda. Si los materiales menos el cuerpo se vendieran hoy en el mercado, probablemente serían suficientes para alimentar a una familia entera en Asia durante años, pero eso importaba poco al cadáver ni al vampiro. No,
lo que interesaba al hijo del Louvre era la masa dorada en oro rojo que reposaba en las manos del cadáver y que destilaba potente prane y taumaturgia. La masa de Odón, obispo de Bayeux. Oh. Omake, la sesión de tortura de Sirius, toma 2. Eres, pura maldad. Jadeó Sirius, su cuerpo convulsionando erráticamente y su respiración demacrada mientras intentaba recuperarse de lo que acababa de experimentar. Cada fibra de su ser gritaba en protesta por lo que acababa de ser expuesto, y gritaron aún más fuerte cuando se dieron cuenta de que pronto volverían a presenciar tal atrocidad. Estoy perdiendo tanto como tú. Louvre suspiró áridamente mientras bebía alcohol con moderación. Es bastante costoso reemplazar esos objetos que están siendo mal utilizados. Sin embargo, sabes lo que debes hacer para detenerlo. Si no, me temo que ambos perderemos más de lo que valoramos muy pronto. Te lo juro, Louvre. Si salgo de esto, voy a convertir tu cuerpo en algo parecido al departamento de arte de una escuela secundaria local. El creador del código gruñó con pura rabia. El vampiro frunció el ceño. Creo que esa es, de hecho, la amenaza más inquietante que has hecho en mi vida hasta ahora, Sirius. Déjame salir y te lo mostraré inquietante. El hombre más grande rugió mientras luchaba en su asiento en un intento de poner sus manos en el Louvre. Sonido metálico. El sonido desafinado del metal no solo hizo que el hombre furioso dejara de hacer lo que estaba haciendo, sino que también gimiera como un niño pequeño. No, no de nuevo. Louvre suspiró mientras miraba hacia la forja y el taller donde haría trabajar a Sirius cuando realmente cooperara con sus demandas. No había escatimado en gastos para conseguir los materiales y el equipo necesarios para crear códigos de última generación. Sin embargo, en este momento dichos elementos no estaban siendo utilizados ni guiados por las manos de un fabricante de armas experto, sino en manos de no muertos sin experiencia que realmente no tenía idea de lo que estaban haciendo. No. No uses un martillo para dar forma a materiales de clase 1A en delicados. El hombre grande intentó ordenarle a uno de los trabajadores muertos que manipulara un material de aspecto muy frágil antes de que el zombi lo aplastara implacablemente, provocando que Sirius emitiera un sonido parecido al jadeo de una mujer pequeña mezclado con el chirrido de neumáticos. ¿Cómo? ¿Cómo pudiste hacer algo tan horrible? Preguntó con los ojos muy llorosos, como si el zombi acabara de trabajar en la cabeza de un bebé en lugar de en un trozo de metal sin nombre. ¿Qué te hizo Eva ese jame y un trozo de huevo de cristal despide? Louvre se hizo a un lado con sentimientos encontrados. Por un lado, estaba seguro de que no pasaría mucho tiempo hasta que el herrero finalmente cediera a sus peticiones. Por otro lado, simplemente se sentía sucio en un nivel extremo por hacer que un hombre tan grande como ese pusiera la cara de un cachorro que criaste antes de lisiarlo y dejarlo en la calle. ¡Oh! Hecho en una semana. Maldita sea, eso fue rápido. También una nota personal, nunca publiques un jueves por la noche. Su recuento de reseñas se verá muy afectado. De acuerdo. Entonces, para las estadísticas básicas de la masa, creo que están bastante equilibradas. Masa de Odo, obispo de Bayeux. Rango, D, B, se necesitan ciertos requisitos para un rango superior. Poder, TBD, ya se me ocurrió uno, pero no lo voy a estropear todavía. Historia. Si bien la historia de su dueño no es muy conocida en muchos libros de historia, la masa en sí es inusualmente influyente en la sociedad moderna, ya que fue esta masa en particular la que primero dio al mundo la impresión de que los guerreros del clero la empuñaban en el campo de batalla para evitar el derramamiento de sangre. Como se muestra por primera vez en el tapiz de Bayeux. Este efecto influyente condujo al surgimiento del uso de estas armas como símbolos de poder para futuros clérigos, lo que permitió que esta arma no solo alcanzara eventualmente el rango de un fantasma noble y las habilidades de un arma conceptual, sino que también desarrollara estas habilidades en la masa original. A pesar de haber sido elaborado por manos mortales y enterrado con su dueño mucho antes de que se desarrollara algún poder. Y antes de que nadie se queje, sí, las armas conceptuales pueden ser fantasmas nobles. Abelan se puede utilizar como uno y Ro Ajax también lo es.
Pasemos a otras noticias. Skyrim y hacer revelaciones. Sí. Justo cuando finalmente estaba aprendiendo también Dark Souls. Bueno, ciertamente puedo despedirme de mi tiempo libre. Y otras novedades, no tengo nada. Poco ha cambiado en una semana. Así que revisa. Adora el tronco. No te metas con los gigantes que oyeron elefantes o dijeron elefantes. Y revisa de nuevo.